Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: me voy a pescar. Ellos contestan: vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: muchachos, ¿tenéis pescado? Ellos contestaron: no. Él le dice: echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca porque no distaba de tierra más que unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: traed de los peces que acabáis de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153, y aunque eran tantos no se rompió la red. Jesús les dice: vamos, almorzad. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos, después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura de hoy nos muestra después de este milagro de haber curado a este pobre que pedía lisiado en la puerta del templo. La gente empieza a pedir explicaciones, lo veíamos ayer, toda la que era la explicación que hacen Pedro y Juan, pero es Pedro el que habla, sobre esta homilía en el fondo, sobre ellos que han matado al Mesías. Pero Cristo lo ha resucitado, dan testimonio, empiezan a explicar la historia de Israel y cómo estaba profetizado todo aquello. Y cuando están acabando casi de hablar, llega la policía del templo. Recordemos que el templo tenía policía propia, que dependía del Sanedrín, y cárcel propia, que dependía del Sanedrín, no dependía de los romanos, sino que eran todos judíos. Bien, llega parte del Sanedrín: ¿qué hacéis predicando aquí? No podéis predicar de Cristo, no podéis engañar así al pueblo, así que a la cárcel. Los llevan a la cárcel y al día siguiente empezará el juicio. Pero lo curioso dice que viendo y oyendo todo esto se convierten 5.000 de la gente que estaba allí. Algunos seguramente eran gente de fuera, judíos que venían de alguna forma para adorar al Dios de Israel en el templo de Jerusalén, y otros pues gente de Jerusalén. Claro, 5.000 se habían convertido, 3.000 el día de Pentecostés. Aquí otros 5.000 van a la cárcel y dice que al día siguiente empieza el juicio. Este juicio lo veremos mañana, pero tiene un componente fundamental para la Iglesia de todos los tiempos. Cuando se les pide, se les obliga a no hablar de Jesucristo. Fijaros que es exactamente lo mismo que pasa hoy. Públicamente, ¿cuándo habéis oído hablar de Jesucristo en un lugar público? En las escuelas públicas está casi prohibido. En teoría dejan una asignatura que se puede hacer religión, pero muchos directores la han prohibido y muchas escuelas públicas
A todos los padres que lo piden les dicen: mire, es que usted es el único que lo pide y por un niño no lo haremos. Aunque lo pidan 30, 40, 50, a todos les dicen lo mismo: usted es el único que lo pide. Y así, con esta forma, se sacan la religión de encima. Cristo es el gran proscrito de nuestra sociedad. Públicamente no se puede hablar. En las universidades está casi prohibido, solo para criticar a la Iglesia se puede hablar de Cristo, para nada más. En los parlamentos ya me diréis cuántas veces se habla, solo para prohibir cosas de Cristo, para nada más, para tirar cruces al suelo, pero Cristo está prohibido. Y ante esa prohibición que hacen los políticos ya de la época, mañana lo veremos, ¿a quién hemos de obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Y el cristiano sabe muy bien que esa persecución contra Dios no es de una generación, no son de mi tiempo, es de todos los tiempos. Cuando la gente dice a veces: bueno, es que antes todo el mundo era cristiano, mentira. Cristo estaba tan perseguido como ahora en todas las épocas. En algunas se podía hablar más claramente, sí, es cierto, no había la persecución, pero la moda de ser cristiano no ha existido nunca. Cuando la gente dice: bueno, pero es que hace 60 años no estaba de moda ser cristiano, ni mucho menos. Se toleraba al cristiano porque era bien visto que uno se bautizase, que era un cristiano para muchos. El que se bautizaba hacía su primera comunión, en aquella época tal vez se llegaba a confirmar, se casaba por la iglesia, lo enterraban por la iglesia, pero Cristo no importaba. Y el ser cristiano no es bautizarse y celebrar unos sacramentos que son muy importantes, sino es vivir según Cristo. Esto nunca estuvo de moda. Era esa hipocresía y ese cumplimiento que vendría de cumplimiento. Cumplían en lo mínimo, pero mentían en el fondo de su corazón. No todos, claro que no. Había gente muy buena, y la hay, y siempre habrán cristianos. Todas las generaciones habrán cristianos, pero siempre seremos minoría. Y es normal que lo seamos, porque si la gente no se convierte, y allí esto Benedicto XVI lo decía espléndidamente, la fe no es simplemente seguir unas tradiciones. La fe es conocer a Cristo y dejarse llevar por Cristo dentro de la Iglesia, y entonces siguiendo sus mandamientos. El que sigue a Cristo cumplirá sus mandamientos, lo veremos este domingo de una forma especial. Lo dirá San Pablo perfectamente así, y lo dirá San Juan de una forma también espléndida. Si no se siguen sus mandamientos, no se sigue a Cristo. Amar a Cristo es seguir sus mandamientos. El problema está en eso. A veces pensamos nosotros que bueno, no pasa nada, estamos en un momento difícil de la Iglesia, con lo cual, bueno, no toca dar ahora testimonio. Precisamente en todas las épocas de la Iglesia, en todas, es verdad que hay épocas de más persecución, épocas de menos persecución, pero nunca estará de moda ser de Cristo y seguir los mandamientos de Cristo. Fijaros hoy, al que va a misa, ¿cómo le llaman? Los medios públicos. Le llaman ultracatólico. Al que es solo católico, porque va a misa los domingos, es un ultracatólico. Y eso sale en todos los noticiarios, en todos los organismos públicos, cuando se habla de los ultracatólicos, aquellos que van a misa. ¿Quiénes son los católicos para el mundo oficial? Los que no creen, pero están bautizados. Esos son católicos y esos se pueden aceptar. Los que sean bautizados, pero no crean. Aquel que cree es un ultra, un fanático. Ha de ser, no digamos eliminado de la sociedad, pero apartado. Como en un apartheid, este no interesa, no puede subir en los partidos políticos, no puede subir en la sociedad, ha de quedar apartado, porque es un ultra. Ellos son los que no creen, dicen que son el bien de la sociedad, y los católicos que creen, los ultracatólicos, son los que destrozan la sociedad. Así mataron a Cristo.
así lo eliminaron, porque no interesaba. Así tratan a los católicos, es normal. Pero estamos en la época del Espíritu Santo, especialmente en Pascua. Y el Espíritu Santo nos ha de dar esa fuerza para dar testimonio de Cristo. Si la Iglesia no da testimonio de Cristo y los cristianos no dan testimonio de Cristo, no sirven para nada. Porque nuestra fe no es seguir unas tradiciones, es llevar a Cristo al centro de nuestra vida y llevarlo a nuestra generación, a nuestra sociedad.